Reciban un cordial saludo a nombre de la dirección de la biblioteca y todo su equipo. Soy Claudia Cifuentes Roca, coordinadora del área de apoyo a la investigación, y el día de hoy presentaremos el webinar Introducción a los indicadores bibliométricos para la publicación científica. Nuestra biblioteca no es solo una usuaria regular de los servicios de indicadores bibliométricos que ofrecen los diferentes índices de citas, con el fin de cubrir las demandas de la comunidad académica universitaria relacionadas con estos instrumentos, sino que también investiga sobre ellos con el objetivo de ofrecer un asesoramiento más integral y contextualizado a los investigadores, docentes y alumnos interesados. Es por esta razón que se ha organizado esta presentación que nos introducirá en los aspectos básicos de los indicadores bibliométricos, su significado y contenido, enfatizando su utilidad en la evaluación cuantitativa de la publicación científica. La exposición estará a cargo de Nelva Quevedo Pacheco, jefa de gestión de servicios al usuario, y está sustentada en estudios acerca de la bibliometría, publicados tanto por personas como por instituciones, y que podrán consultar en la guía Indicadores Bibliométricos para la Publicación Científica, elaborada y publicada por la biblioteca hace algunos días atrás. Bueno, estamos pensando que este webinar sea un espacio también para poder compartir inquietudes, preguntas. Entonces, es posible que después de cada sección, Nelva esté recibiendo las preguntas que puedan surgir de parte del público. Bueno, aquí les dejo con Nelva Quevedo. Muchas gracias. Gracias, Claudita. Buenos días, profesores, profesoras, alumnos, alumnas y personal administrativo. Bueno, ya Claudia lo dijo todo en la presentación y a mí no me cabe más que ir directa a la exposición, donde primero veremos los tipos de evaluación de la publicación científica. Pondremos en contexto el tema de la bibliometría para luego hablar sobre los tipos de fuentes e indicadores bibliométricos, centrándonos después en los indicadores bibliométricos de producción, los indicadores bibliométricos de impacto, para después hablar sobre los cuartiles y percentiles, la importancia de la bibliometría en los rankings universitarios, y también el uso y la importancia del uso responsable de estos indicadores para finalmente mostrarles cómo es que la biblioteca apoya a la evaluación bibliométrica de la producción de la Universidad de Lima. La evaluación de la publicación científica debe basarse principalmente en la evaluación cualitativa, para lo cual la revisión por pares es central, respaldada por la evaluación cuantitativa a través de los indicadores bibliométricos. Tomando en cuenta, como les decía, este enfoque, los estudios bibliométricos se convierten en un importante aliado de los juicios por expertos. No se trata, pues, de reemplazar el peer review informado por análisis de citas y rankings. Uno de los beneficios de la revisión por pares es la evaluación de la validez de la ciencia, de la calidad del diseño experimental y de la calidad de los métodos, la aplicación de los métodos apropiados. La revisión por pares evalúa el significado de la investigación, la importancia de los hallazgos, si la investigación analizada contribuirá al avance de la disciplina y evalúa la originalidad de la misma, entre otros aspectos. Los indicadores bibliométricos, asimismo, evalúan la productividad, el rendimiento y el ranking que ocupan autores, instituciones académicas y de investigación o incluso países en términos de producción científica. Los indicadores bibliométricos nos permiten
conocer el índice de especialización científica de un país, qué áreas de conocimiento son más destacadas en el ámbito nacional y cuál es su peso relativo en el panorama internacional. Pero también tienen sus limitaciones, ambos. La revisión por pares, además del tiempo y costo que lleva a realizarlo, muchos autores expresan que este proceso de revisión por pares rara vez produce resultados consistentes o reproducibles. En las evaluaciones de personas o de instituciones con muchas publicaciones, los revisores por pares no pueden evaluarlas todas, por lo que pueden leer solo un puñado de artículos e ignorar el resto. Por otro lado, la revisión por pares no es exhaustiva en los artículos de conferencias. También puede haber contradicciones entre un panel de revisores en la evaluación de un mismo documento. Los indicadores bibliométricos se les critica por centrarse en los números. Las métricas, como sabemos, son pues medidas numéricas que no siempre tienen en cuenta el impacto más amplio de la investigación. También tienen una falta de consistencia, hay una falta de consistencia, pues cada métrica se calcula de manera diferente y a menudo utiliza fuentes de información propietarias, ¿no? ¿Esto qué significa? Que los investigadores a menudo reciben diferentes métricas para el mismo trabajo. Y esto muchas veces resulta desconcertante para ellos, ¿no? Después, la aplicación de los indicadores bibliométricos corre el riesgo de sesgarse, ¿no? Porque hay una falta de consistencia entre las disciplinas y las etapas de la carrera de un investigador, perjudicando injustamente a algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, una métrica que calcula el número de publicaciones se reflejará mejor en un investigador más establecido que en uno que es aún joven. También hay riesgo de manipulación en los indicadores bibliométricos, ¿no? Como estas prácticas poco éticas, y como son el exceso de la autocitación o el regalo de citas, ¿no? Finalmente, algunas métricas importantes han sido diseñadas en su momento para, por ejemplo, como el factor de impacto, para apoyar la selección de revistas en las bibliotecas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿serán adecuados para utilizarlos en las decisiones profesionales? Aún así, con todas estas limitaciones y errores asociados con los indicadores bibliométricos, se siguen utilizando. ¿Y por qué? Porque el estándar de oro, que es la revisión por pares, también, como estamos viendo, tiene sus propios problemas. Ahora pondremos a la bibliometría en contexto, señalando algunos eventos clave alrededor de la bibliometría, ¿no? Uno de cuyos antecedentes es la bibliografía estadística, las leyes bibliométricas, ¿no? O modelos matemáticos como que se usan en la bibliometría, como la ley de Lotcat, Bradford, entre otros. Luego tenemos en la década del 60, Eugene Garfield crea el Institute for Science Information y el Science Citation Index, ¿no? Recursos para el recojo de citas. En el año 69,
Alan Pritchard, un bibliotecario británico, acuña el término de bibliometría que reemplaza al término de bibliografía estadística y la define como la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos dispuestos para definir los procesos de la comunicación escrita y la naturaleza y el desarrollo de las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y análisis de dicha comunicación. Esta es la primera definición que, como ven, es bastante compleja, a diferencia de la definición de hoy en día que hacen muchos autores, que definen a la bibliometría como un conjunto de métodos cuantitativos para estudiar a los productores, los procesos y la evolución de la investigación científica utilizando las publicaciones como sus indicadores. En el año 75, Garfield también publica el Journal Citation Report y crea el Journal Citation Impact, el famoso factor de impacto. En el año 97, Garfield también presenta la Web of Science, o WOS. En el 2004, Elsevier publica el índice de citas Scopus, y Google lanza el Google Scholar, que como todos sabemos, además de ser un buscador, es un índice de citas. En el 2005, Jorge Hirsch inventa el índice H. Luego, aquí, bueno, no aparece el... Aquí aparece en este año, que no lo veo aquí, las métricas alternativas, ¿no? O altmetrics, que va a ser motivo de un webinar, de otro webinar, para centrarnos en este tema de las métricas alternativas. Y en el 2011, Google publica el Google Scholar Citations. Ahora, la bibliometría, junto con la cienciometría, informetría y la webmetría, comparten principios, métodos y herramientas comunes. Sin embargo, sus orígenes históricos difieren. Por lo tanto, no son necesariamente sinónimos, pero sí lo que podemos afirmar es que todas estas metrías aplican técnicas bibliométricas, como podemos ver en cada concepto de estas metrías. Cuando enviamos un artículo a una revista, también remitimos nuestros datos de afiliación, el resumen del artículo, el texto completo de nuestro documento, asignamos nuestros propios keywords o palabras clave a estos documentos, los cuales son complementados muchas veces por la propia revista o el sistema de indexación que los recoge, ¿no? Entonces, si observamos, ¿no? Pensemos en cuántos tipos de análisis podemos elaborar. Obviamente, no todas las bases de datos, salvo las bibliométricas, tienen esta información tan completa, justamente para hacer estudios de este tipo, ¿no? Si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. Por el momento, Nelva, no tenemos ninguna pregunta. Y si es que alguien desea, puede hacer una pregunta a través de la caja de preguntas y respuestas. Gracias. Ya, gracias. Bueno, entonces, como les decía, este conjunto de datos tan completos las ofrecen justamente las bases de datos bibliométricas, las fuentes bibliométricas, ¿no?
y que están clasificadas como las fuentes tradicionales, que son las típicas, la Web of Science, Scopus, Scival, el Journal Citation Report, todas de pago, excepto Google Scholar. Las fuentes regionales como Dialnet, MIAR, Cielo, entre otras fuentes. Y también tenemos estas que algunas son de pago, ¿no? O tienen una parte de sus plataformas en acceso abierto, ¿no? Como DOAG, Plum, Academic Search, etc. Ahora, los tipos de indicadores bibliométricos que tenemos, bueno, hay muchos indicadores bibliométricos, acá están sintetizados en tres tipos, ¿no? Los indicadores de producción, indicadores de impacto y los indicadores de colaboración. Dentro de los indicadores de producción están, en realidad, es todo lo referido al número de documentos, ¿no? Y con variables como por año, fuente, autor, gracias a toda esta información que acabo de mostrarles en esa diapositiva, que registran estas fuentes bibliométricas, ¿no? También número de documentos por revistas top, en acceso abierto, entre otras. Los indicadores de impacto están basados todos en citas, ¿no? Desde los más simples, como el número de citas recibidas por un investigador, institución, etcétera, promedio de citas, tasas de autocitación, y ya después vienen ya indicadores de mayor complejidad, como los indicadores de impacto, que son aplicados a revistas, y los indicadores de impacto normalizado por campo, ¿no? Y el índice H. Veremos algunos de ellos más adelante. Y luego tenemos los indicadores de colaboración. Ahora hablaremos sobre los indicadores de producción mediante este ejemplo, ¿no? Miren, podemos obtener lo que le llaman el número de documentos, así, en forma fría, ¿no? De una institución. Aquí tenemos la tendencia en la universidad ha sido en producción de documentos hacia el incremento entre el 2000 y el 2022. También en Scopus, como les dije, hay otras variables para obtener el número de documentos, por ejemplo, por año, por fuente, por autor, por afiliación, por país y por tipo de documento. Asimismo, en la Web of Science o WOS podemos también obtener esta misma información de la producción acá, con este ejemplo de nuestra universidad, ¿no? De documentos indexados en fuentes en la WOS. También en la WOS, al igual que en Scopus, podemos obtener este mismo indicador de producción por autor, años de publicación, y acá una opción que no tiene Scopus es la de poder obtener datos de números de documentos por editorial. También, como les dije, se pueden obtener datos de número de documentos de una institución, en este caso de la universidad, en revistas cuartil 1. Aquí también, como podemos ver, la tendencia de publicaciones en este cuartil es hacia el incremento en nuestra universidad. Ahora, si no hay ninguna pregunta, paso al momento no. Ok. Bueno, después tenemos los indicadores bibliométricos de impacto, ¿no?
como les dije, los indicadores de impacto están basados en citas, ¿no? Ahora, hay una pregunta, ¿es medible el impacto? A ver, el impacto es un término que generalmente abarca dos principios, ¿no? Importantes, por cierto. Primero, efecto, en el sentido de un cambio o influencia perceptible, y el segundo, fuerza, en el sentido del grado de este efecto, ¿no? Aquí está graficado este concepto en esta foto. Entonces, sin embargo, bueno, la mayoría de los autores plantean que el impacto no es medible, ¿no? Sin embargo, en la academia, como se necesitan respuestas en este ámbito, esta ha definido el impacto académico como el efecto producido por la novedad y el aporte teórico práctico de los nuevos conocimientos que resultan del proceso investigativo, los cuales son aceptados, entre otros aspectos, por las citaciones. De ahí que cuando hablamos de citas en el ámbito académico, estamos hablando de impacto académico. Que se diferencia del impacto integral, que es el impacto amplio de la investigación científica sobre la sociedad humana, incluido el impacto cultural y económico y el medio ambiente natural. Aunque el impacto académico se comprende relativamente bien a través de estas métricas, algunas de las cuales analizaremos más adelante, el impacto integral, dicen los autores, sigue siendo muy difícil de detectar, comprender y medir. Ahora, es necesario advertir, ¿no? Que si bien es cierto, los indicadores bibliométricos están basados en el número de citas que reciben las publicaciones, los indicadores bibliométricos de impacto, pero también tenemos que ser conscientes que las citas varían mucho entre áreas científicas, como podemos apreciar en esta tabla, ¿no? Mientras que un área temática el área temática de bioquímica, genética y biología molecular en el mundo, entre el 2010 y 2023, el promedio de citas por publicación fue de 22.7. En el ámbito de las ciencias sociales, ese promedio varía a 8.1. Es por eso que se han desarrollado metodologías, como veremos, de cómo podemos normalizar los indicadores de citación. También existen diferencias significativas de citación entre los diferentes tipos de documentos. Por ejemplo, un artículo de revisión usualmente recibe más citas que un artículo original. También influye el año de publicación, o sea, publicaciones de años más recientes tardan más, obviamente, en ser citadas. Acá también podemos obtener esta información. Este es un ejemplo de la tendencia de citación a los documentos ULIMA en Scopus entre el 2010 y el 2022. ¿Cómo es que podemos obtener esta información en Scopus? ¿No? Tanto lo que es el recuento o el conteo, ¿no? de citas. Por ejemplo, si entrando a la opción autores, ¿no? En Scopus digitamos
el apellido del autor, en este caso es un autor Ulima, Boudesseul, lo combinamos con los datos de afiliación, damos search y obtenemos esta primera información, donde nos indica que el autor tiene 26 documentos. Luego le damos clic, ¿no?, al número 26, en este caso, y obtenemos una relación de todos los documentos con todos los datos de estos y acotamos solo a aquellos que tienen afiliación Universidad de Lima, ¿no?, que son 21 para el caso de este autor. Luego damos clic en All, ¿no? Aquí vemos que este autor ha publicado bajo la afiliación ULIMA desde el 2019 hasta el año en curso. Damos clic a All y luego a View Citation Overview y obtenemos esta información, ¿no? Este es el rango de citas que ha recibido este autor en los años del 2019 al 2023. Esta es la tendencia de citación de este autor. Le damos clic a Update y obtenemos esta tabla. Esta tabla en donde podemos observar las citas de este autor por artículo, por documento. Este es el año de publicación de los documentos del autor y estos son los años de citación a estos documentos del autor. Entonces, aquí vemos que son 11 documentos que han recibido 290 citas, ¿no? Para poder obtener el promedio, en el caso de Scopus, hay que hacer la división entre el número de citas y el número de documentos citados. O en todo caso, no sería entre los documentos citados, sino el número de citas entre los 21 documentos, hayan sido citados o no, para obtener el promedio. También podemos obtener esta información desde la Web of Science, como ustedes ven. La tendencia de citación en la Web of Science ha sido documentos de la universidad, esta tendencia es hacia el incremento. A diferencia de Scopus, ahora lo veremos, aquí también en la opción autor hacemos una búsqueda, en este caso por el autor Mateus, ¿no? Combinamos con afiliación Lima y obtenemos este resultado, ¿no?, con los 11 documentos que tiene el autor con afiliación ULIMA, damos clic a informe de citas y acá obtenemos este informe, las veces que ha sido citado el autor, 38, y aquí sí obtenemos el promedio de citas por documento, ¿no? A diferencia de Scopus que tenemos que hacer la división. Igualmente, aquí tenemos esta información de los documentos, las citas donde no se incluyen citas propias, número de citas que ha recibido este autor. Y en esta tabla podemos obtener el promedio de citas de este autor por año. Esto es en la Web of Science. Si hay alguna pregunta. Sí, Nelva, tenemos una pregunta de Antonella. Okay. Ella nos pregunta, ¿hay una diferencia entre la citación de documentos cuantitativos y teóricos? A ver. Se refiere a los documentos, que si son publicaciones de tipo cuantitativo o teórico, ¿a eso se refiere? Quisiera que tal vez no...
quizás podrías, Antonella, sí, a los artículos, dice. No hay diferencia. El artículo es citado por los que les resulta útil ese documento, ¿no? Independientemente de si es un estudio cuantitativo, es un estudio teórico, etcétera. Lo que sí refieren los autores es que los artículos de revisión, o sea, los que desarrollan el estado del arte, ¿no? de una disciplina, son los que generalmente reciben más citas, ¿no? No sé si he contestado a la pregunta. A ver, esperamos la respuesta. Bueno, por el momento no tenemos otras preguntas, Ya, Dalva. ok, Sí, así que ok, vamos a avanzar. gracias. Gracias. Bueno, ahora pasaremos a explicar los indicadores bibliométricos de impacto, pero ya indicadores que tienen mayor complejidad, porque ya se utilizan fórmulas que combinan citas con documentos, ¿no? Entonces, a ver, cuando hablamos de que una institución ha publicado N cantidad de documentos que han generado N cantidad de citas, ¿significa que dicha institución ha logrado impacto? O cuando decimos que una revista tiene un factor de impacto de 3, lo cual significa que en los últimos 3 o 4 años esta revista tuvo un promedio de 3 citas por artículo publicado. ¿Significa esto que si publicamos en esta revista habremos logrado impacto? En los dos ejemplos que acabo de mencionar, la respuesta es no. Únicamente lo que estamos obteniendo es que información sobre las citas, ¿no? Lo cual históricamente se ha visto como las mejores aproximaciones disponibles, ¿no? del impacto académico. Solo cuando comenzamos a contextualizar los datos cuantitativos, como en este ejemplo, la institución X ha recibido 800 citas provenientes de 500 documentos publicados en los últimos 5 años, de los cuales el 80% son artículos, ¿no? Solo cuando comenzamos cuando comenzamos a contar historias, o sea, solo cuando contextualizamos o comenzamos a contar historias, como en este ejemplo, ¿no? Esto de contar historias lo afirman Chin y Borchardt en su libro publicado por la American Library Association, como en este otro ejemplo, ¿no? El 55% de los artículos en el área de computación publicados por la institución X en el 2021 han recibido al menos 5 citas cada uno, superando el promedio mundial de citas que es de 4.1 para ese campo y tipo documental en ese año. Entonces, solo cuando comenzamos a contextualizar, cuando comenzamos a contar historias, es que nos estamos acercando al impacto académico. Los indicadores de impacto que se aplican únicamente a revistas, ¿no? A revistas como un todo, consiste en la división entre el número de citas, como
el número de citas recibidas por los documentos de una revista en un periodo determinado de tiempo, dividido por el número de documentos de esa misma revista publicados en el mismo periodo de tiempo. Ahora, estos periodos varían de fuente bibliométrica a otra fuente, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Ahora, para rankear las revistas en una determinada área de conocimiento, se utilizan los valores de estos indicadores de impacto para luego clasificarlas por cuartiles. O sea, los cuartiles se desprenden de los valores de los indicadores de impacto. Los principales indicadores de impacto son el Site Score de Scopus, ¿no? Y aquí es donde varían, como ustedes pueden ver, la ventana de citación, en el caso de Scopus es de 4 años, en el factor de impacto de Web of Science es de 2 años, y en el Simago Journal Rank es de 3 años. El Site Score toma en cuenta todas las disciplinas. El Journal Impact Factor, el factor de impacto a secas, toma en cuenta solo las ciencias y ciencias sociales, así también como el SJR, que no toma en cuenta todas. Acá me he equivocado, es algunas. Por otro lado, en el caso del Site Score, toma en cuenta todo tipo de documentos, como podemos ver. El factor de impacto toma en cuenta para el numerador todo tipo de documentos, excepto libros, publicados por revistas de ciencias y de ciencias sociales, porque solo está acotado, como lo dije, a algunas disciplinas. En el denominador solo cuentan artículos y artículos de revisión publicados por las revistas que forman parte de los índices de ciencias y ciencias sociales. Este factor de impacto es una de las críticas que se le hace a este indicador de impacto, ¿no? Esa poca sincronización, ¿no? En los valores, ¿no? A diferencia del Site Score. Y el Simago Journal Rank, como ustedes saben, trabaja con los documentos indizados en revistas, con documentos publicados en revistas indizadas en Scopus, ¿no? Y al igual que esta base, toma en cuenta todo tipo de documentos para su indicador de impacto. Ahora, ¿cómo podemos obtener este indicador de impacto en Scopus? Entramos a la base de datos. Si queremos buscar a una revista en concreta para ubicar su site score, su indicador de impacto, le damos clic a Sources, ¿no? Entramos a esta ventana donde se puede buscar la revista por área temática, título, editorial o ISSN. Le damos clic y obtenemos esta información, esta primera información sobre la revista. Aquí, como ustedes ven, la revista tiene 4.9 de Site Score. Y si ya le damos clic para ver un poco más allá, obtenemos toda esta información, ¿no? El Site Score, el Site Score, este Site Score Rank, ¿no? Que es más actual, ¿no? Tiene una diferencia con el Site Score que toma como ventana de citación 4 años antes. Esta se actualiza mensualmente. Y aquí ustedes pueden entrar ya a más detalle, ¿no? Más detalles sobre la revista.
Como pueden ver, esta revista que está asociada a esta área temática, entre otras, la revista está asociada a 2 áreas temáticas. Estamos tomando solo psicología social. Esta revista está en el puesto 53 en un universo de 296 revistas en psicología social. Y la podemos comparar con otras, ¿no?, que están aquí en este listado, ¿no? Igualmente, el factor de impacto en la Web of Science también la podemos obtener mediante esta opción, Publication Titles. Ponemos el título de la revista que queremos revisar. Aquí obtenemos este listado, a diferencia de Scopus, que da un resultado digamos, no de un listado de los artículos de la revista, sino de la revista sola. Acá en la Web of Science, el resultado son todos los artículos de esa revista que hemos buscado. Le damos clic aquí a la revista y obtenemos el dato, el factor de impacto aquí, que es 5.97. Esta revista está categorizada en Economics, ocupa el puesto 40 en un universo de 572 revistas que están en WOS en este tema. El indicador de impacto de cualquier revista está determinado principalmente por las citas recibidas, por una pequeña fracción, los autores dicen de 10 al 30% de los artículos publicados en esa revista. Es decir, unos pocos artículos en esa revista reciben un número extremadamente alto de citas, mientras que la gran mayoría de los artículos reciben pocas o ninguna cita. Para ser claros, el factor de impacto puede ser una medida válida, ¿no?, del impacto de citas de una revista. Sin embargo, no es una medida válida del impacto de citas de un artículo, ¿no? El error radica en que muchas veces lo utilizamos para evaluar a un investigador a partir del factor de impacto, ¿no?, de la revista en la que publica. Entonces, como hemos visto, hay diferencias sustanciales en el número de citas disponibles entre disciplinas, ¿no? Esto significa que el factor de impacto promedio en bioquímica, como lo vimos en las diapositivas anteriores, es más alto que el mismo indicador en ciencias sociales. Entonces, los recuentos de citas y los indicadores bibliométricos significan cosas diferentes según cada disciplina, ¿no? Eso es un error comparar los valores de los indicadores de impacto entre disciplinas. Eso es un factor de impacto puede ser extremadamente alto en una disciplina, pero relativamente bajo en otra. Por ello, es un error usar los indicadores de impacto como única medida en la evaluación de la actividad científica. Para rankear revistas dentro de un área de conocimiento, se les ordena de manera decreciente según su indicador de impacto, que puede ser, como hemos visto, el Site Score de Scopus, el factor de impacto de Web of Science o el SJR de Simago, ¿no? Por eso es que una misma revista puede estar en diferentes cuartiles porque las fórmulas que aplica cada uno de estos indicadores de impacto
no las fórmulas, sino las ventanas de citación, el tipo de documentos, como hemos visto, son diferentes. De ahí que para una misma revista puede estar en cuartiles diferentes según el indicador de impacto. ¿No? Entonces, si por ejemplo hay 100 revistas en un campo temático, las 25 de mayor impacto irán en el cuartil 1, las siguientes 25 en el cuartil 2 y así sucesivamente, como vemos en este gráfico. El cuartil es un indicador que muestra el grado de influencia de una revista al interior de una base de datos bibliométrica, así como el nivel de su popularidad dentro de la categoría temática correspondiente. El percentil es un número entre 1 y 99 que indica la clasificación de una publicación en su área temática. Por ejemplo, una puntuación de 99 indica que una publicación se encuentra en el 1% superior de las revistas más citadas en esa categoría temática. Con los percentiles podemos extraer el cuartil y viceversa. Ahora, aquí es un ejemplo de lo que les decía, para una misma revista, según el indicador, los valores son diferentes, y también el cuartil de esa revista, el posicionamiento en el ranking, en un universo de revistas, ¿no? En este caso, esta revista Cement and Concrete Research tiene un site score en Scopus de 21.1, ocupa el primer lugar en el ranking dentro del tema Building and Construction en un universo de 200 revistas. Siendo su cuartil 1. En el caso del factor de impacto, esta misma revista tiene este valor, también ocupa el primer puesto en el ranking, pero en un universo de 68 revistas que tiene esta base de datos, ¿no? Y está en el cuartil 1. Y en el caso del Simago Journal Rank, está también en el primer puesto sobre un universo de 179 revistas, ¿no? Y está en el cuartil 1. Creo que ya estamos casi llegando a la hora. Si hay alguna pregunta. No, Nelva, ninguna. Ya, ok. O sea, no hay preguntas porque de repente no me estoy dejando entender o porque estoy siendo demasiado clara. Bueno, de todas maneras, esto es más que nada expositivo, informativo, porque luego, como dijo Claudia, esto vamos a dar un taller ya con actividades próximamente, ¿no? Nelva, disculpa, tenemos una pregunta de María Guadalupe García. Entonces, ¿sería mejor cruzar información según los tipos de indicadores para evaluar el ranking por área? A ver, sería, otra vez, por favor, ¿eso Sí. está en el chat? Sí, está en el chat. Dice, No lo veo. ¿sería mejor cruzar información según los tipos de indicadores para evaluar el ranking por área? Creo que se refiere a las A las publicaciones, revistas, sí. a las revistas, Ujú. a las revistas. Sí, Sí, en se refiere a las realidad revistas. las revistas generalmente están asociadas a más de un área temática, ¿no? Entonces, según el área temática donde esté asociada, el ranking, su cuartil, pueden variar. ¿Mm? Una misma revista en un área temática, en la primera área temática a la que está asociada, puede estar en el primer puesto. En la segunda área temática a la que está asociada puede estar en el tercer puesto, ¿no? Y en otra puede estar más abajo y ser cuartil 2 para esa área temática,
y cuartil 1 para un área temática, para otra área temática. Sí, eso sí, por eso es importante la categoría temática. Además, en cada categoría temática hay un universo de revistas distinto al de otras áreas. En una puede ser 100, esa revista sobre 100, en otro tema puede ser sobre 50 y en otro tema sobre 300. Depende de lo que indexe la base de datos bibliométrica. Nelva, y la repregunta, ¿no? Y en este caso, ¿se toman en cuenta los 3 tipos de indicadores? Yo creo que Ya, se refiere al... a Sí, los site score, al factor de impacto, y ahí está el tema justo que son las limitaciones de los indicadores. O sea, un mismo documento, en este caso una misma revista, puede ser valorada de distinta manera según la base bibliométrica de donde proviene el indicador, ¿no? Es por eso que se recomienda trabajar siempre con varios indicadores, ¿no? O en todo caso, si yo quiero hacer un informe sobre una revista, es decir, para WOS, para el Site Score, es este cuartil, para el factor de impacto ese es otro cuartil, y para el SJR este otro cuartil. Muchas veces pueden coincidir, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta la fuente bibliométrica. En todo caso, mencionar, ¿no? Esto se extrajo de la fuente bibliométrica tal. claro. Nelva, tenemos otra pregunta de Antonella. ¿Hay alguna otra manera de medir el impacto de una revista, como procedencia geográfica de los autores? Como dijimos, el impacto está basado en citas, el impacto académico, ¿no? Aunque sí hay indicadores de impacto de colaboración, ¿no? Por ejemplo, ese indicador no lo vamos a ver ahora, pero creo que tampoco hay tiempo para ver lo que venía. Pero hay que, digamos, hay que comenzar a asociar impacto con citas, desde lo más simple, que es un recuento de citas, hasta lo más complejo, que puede ser el impacto normalizado, ¿no? Los indicadores de impacto normalizado. Pero hemos visto que la academia tiene por principio, ¿no?, definir el impacto académico por las citas. Correcto. Ya, Nelva, muchas gracias. No sé, bueno, seguiremos, ¿no? Seguimos, creo que hasta que podamos Ya, unos 10 minutos más, al bueno, menos. ya, Gracias. bueno, sí, faltan algunas. Bueno, a ver, hablemos ahora de los indicadores de impacto normalizado, ¿no? A ver, los indicadores de impacto normalizado, ¿se acuerdan cuando vimos ese gráfico que la idea era contar historias, ¿no? Que los valores que obtenemos nos sirvan para tomar decisiones, ¿no? Entonces, es por eso que se construyeron este tipo de indicadores, que permiten comparativas entre individuos, instituciones o áreas de investigación, ¿no? La fórmula es la división de citas por... Ahora, a ver, para esto tenemos que tomar en cuenta las citas recibidas por el documento o los documentos que se analizan, ¿no? En realidad, voy a hacer un paréntesis. Aquí lo que voy a tratar de explicar es la lógica del impacto normalizado, porque ustedes lo pueden obtener entrando a las bases de datos respectivas, porque las tenemos acá en la universidad, como es Scopus, Scibal, Web of Science, ¿no? Podemos obtener el valor, pero nosotros creemos que es necesario entender
comprender cuál es la lógica de estos indicadores, ¿no? Y en el caso del impacto normalizado, toma en cuenta las citas recibidas por un documento o conjunto de documentos que se van a analizar, toma en cuenta las citas medias mundiales en una categoría temática específica o en un conjunto de categorías, toma en cuenta el tipo de documento o conjunto de documentos que se van a analizar, que puede ser un artículo de revisión, un artículo de conferencia, etcétera. Toma en cuenta el año de publicación, ¿no? Entonces, miren, acá ya se complejiza este indicador. Y con un ejemplo, vamos a ver, voy a tratar de dejarme entender sobre este tema, ¿no? O sea, para ello, obviamente, para explicar esto, he obtenido esta información de una fuente bibliométrica, como es Saibal, ¿no? Entonces, acá tenemos el título del documento, sus autores, el año, que es uno de los, digamos, elementos importantes que hay que tomar en cuenta, el año de la publicación, las citas que ha recibido esta publicación, que es el impacto observado, en este es 64 citas que recibió este documento, este es un autor Ulima, el profesor Hugo Alarcón. El tipo de publicación, es un artículo. La categoría donde, de la revista en la que este artículo ha sido publicado, ¿no? El promedio, el promedio de citas, ¿no?, esperado en este campo en el año 2019. El promedio, que es el impacto esperado. O sea, el promedio de citas para ese año, 2019, para este tipo de documentos, para esta área temática, fue de 14.09 citas. Ese fue el impacto esperado. Como vemos, este documento sobrepasó estas citas esperadas para este tema. Entonces, de la división, acá tenemos, de la división entre el impacto observado, que es 64, y el impacto esperado, obtenemos el impacto normalizado, que en este caso es de 4.5. La media mundial es de 1, ¿no? Entonces, el Field Weighted Citation Impact es el indicador de impacto normalizado de Scopus, ¿no? Entonces, mide el impacto de citas de un documento en relación con el promedio de documentos similares por categoría temática, año de publicación y tipo de documento. Los valores se expresan en números decimales y toman como punto central la media mundial de impacto, que es 1. Entonces, este documento está en un 350% por sobre la media mundial. Aquí tenemos este artículo, que está con, ¿por qué está con un factor de impacto normalizado de 4.38? Porque en este caso se aplica la media armónica por un conjunto de áreas temáticas. En nuestro caso, para el ejemplo, yo he tomado solo este tema, el General Chemistry. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el impacto normalizado de documentos de la universidad, ¿no?, que han contribuido a los diferentes ODS. En todos estos casos, estos documentos han superado la media mundial, como ustedes pueden ver.
¿no? Estos documentos publicados por investigadores de la Universidad de Lima. Esto lo obtenemos desde Ceibal, que es lo que le llaman la suite tipo de Scopus. Igualmente, aquí hemos hecho un comparativo entre las 27 universidades que están rankeadas en el Simago Institutions Ranking, y estas son las 6 universidades con mayor Field Weighted Citation Impact, ¿no? Con impacto normalizado de Scopus, estas son, y la Universidad de Lima está en el segundo puesto. Las demás están por debajo de la media. Bueno, tenemos ahora, vamos muy rápidamente a explicar el índice H. Aquí a través de estos ejemplos tenemos un autor con 5 trabajos publicados, cuyo número de citas globales de 27. El cálculo es el resultado de su índice H es 4 para este autor. Y para este autor, 2 también con 5 documentos, ¿no? Y con un total de citas de 904, su índice H es 2. Entonces aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué este autor que tiene mayor cantidad de citas tiene un índice H menor, ¿no? Bueno, aquí podemos ver que ambos autores han publicado la misma cantidad de trabajos. Pero, aunque el autor 2 recibe globalmente muchas más citas, al acumularlas solamente en 2 trabajos alcanza un índice H igual a 2. Mientras que el autor 1, con un impacto global mucho menor, atendiendo al número total de citas, ¿no? Tiene un índice mayor, ¿no? Algunos autores afirman pues, que si un investigador publica asiduamente, pero es poco citado, o si recibe muchas citas, pero a partir de una reducida cantidad de artículos publicados, poseerá un índice H bajo. Este es el concepto del índice H. Quise primero hacerles ver con unas tablas del lado práctico. Entonces, el índice H es el número aplicado a un investigador que tiene H trabajos que han sido citados al menos H veces. O sea, un H5 implica que un autor tiene 5 artículos que acumulan 5 o más citas. Ahora, el índice H se puede aplicar en autores, instituciones, revistas, países. Aquí en Scopus un ejemplo del índice H de un autor, ¿no? Ulima, ¿no? En Ceibal el índice H de nuestra institución, ¿no? En Simago el índice H de una revista, en Simago también el índice H de un país, y en Google Scholar el índice H de un autor. Aquí una reflexión del propio inventor del índice H, ¿no? Uno tiene que mirar la naturaleza del trabajo. Si toma decisiones basadas en el índice H de alguien, puede terminar contratando a la persona equivocada o negando una subvención a alguien que es mucho más probable que haga algo importante. Tiene que usarse con cuidado, como todos los indicadores, ¿no? Finalmente, bueno, como ustedes saben, muchos rankings universitarios están basados en indicadores bibliométricos como el QS, el Webometrics y el Simago Institution Rankings.
la Universidad de Lima, aquí vemos como les dije, está en el ranking CIMAGO y en investigación ocupa el lugar 15 entre 27 universidades, y como todos sabemos, aquí en el ranking Webometrics, ¿no? Ocupa el quinto lugar, ¿no? Entre 132 universidades peruanas. Finalmente, bueno, aquí algunas recomendaciones, ¿no? De cómo usar responsablemente los indicadores bibliométricos, ¿no? Moet y Anthony Van Raan se encargaron de evaluar universidades y centros de investigación, hicieron un experimento y en el documento que publicaron, pues hicieron estas recomendaciones, ¿no? Que las citas no son calidad, sino impacto. Impacto es visibilidad, como hemos visto, influencia, ¿no? Pero no necesariamente calidad, ¿no? Recomiendan normalizar y contextualizar los indicadores, contrastarlos con gestores y científicos, y saber pues que los indicadores bibliométricos son solo una herramienta. Basadas en estas recomendaciones, tenemos DORA, la Declaración de San Francisco, que han actualizado estas recomendaciones, tanto esta DORA como el Manifiesto Leiden en el 2014. Bueno, en un próximo webinar vamos a tratar el tema de las métricas alternativas, o altmetrics. Acá una muestra de cómo nosotros estamos trabajando los informes bibliométricos con una serie de una serie de indicadores de producción, de citación, etcétera, ¿no? Y por último, acá acabamos de formalizar, hará un año, año y medio, el área de apoyo a la investigación. Ustedes pueden entrar desde este banner al menú de lo que ofrecemos, de lo que esta área ofrece, donde Claudia y David los atenderá con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelva. Tenemos una pregunta de Diego Ruiz. Bueno, que tal vez lo podemos contestar ahora. Te la paso. ¿Qué tanto podría afectar la calidad de las citas al cálculo del impacto? Ya. La calidad de las citas. Ya. A ver, las citas, como hemos dicho, no implican calidad, necesariamente. Se cita por muchas razones. O sea, en primer lugar, las citas, como hemos visto, son una medida del impacto académico. El impacto entendido como visibilidad, como influencia, etcétera, como utilidad, pero no necesariamente como calidad. Entonces, de ahí tenemos que comenzar que partir, que las citas no son un indicador de calidad, sino un indicador de impacto. Y también reconocer que no todos los que citan porque les ha impactado el artículo. A veces citan porque, digamos, se han puesto también de acuerdo con otros autores para citarse mutuamente, o citan porque una metodología específica de ese documento les sirvió, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que partir. Ok, muchas gracias, Nelva. Sí, vamos a compartir el video de la exposición y también nuestra presentación a todos los presentes. Y bueno, les agradecemos mucho el tiempo, la disposición y la atención que han brindado a esta exposición. Que tengan muy buen día, buena tarde, hasta luego. Cuídense mucho.